reclutar, entrenar, enviar y supervisar plantadores de iglesias, ¿verdad? Llevarlos desde su llamado hasta que su iglesia pueda ser una iglesia que florezca para el reino de Dios, ¿verdad? Así que con mucho temor y temblor, ¿verdad? Comparto, y mucha humildad. Para mí es un honor poder estar en esta mañana con ustedes, así que permítame orar y pedirle a Dios que nos dirija en este tiempo y que esperamos que sea de edificación para nuestras vidas. Padre, te alabamos, te bendecimos, estamos agradecidos por este día hermoso que tú nos has regalado, Padre. Y Señor amado, ahora nos acercamos a tu presencia, Señor, pidiéndote que tú sigas dándonos más, Señor. En nuestras copas todavía hay espacio para recibir más de ti, Señor. Y suplicamos, Padre, que a través de este tiempo tu palabra ministra a nuestros corazones, desafíe nuestras vidas, rete, Señor, nuestra zona de comodidad para abrazar tu propósito, tu voluntad, la expansión de tu reino, Señor, donde tú nos has colocado a cada uno de nosotros, Padre. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tu pueblo en esta mañana no escuche a este siervo, no escuche la voz de un predicador, porque la voz de un predicador no tiene ningún poder, Señor. Que puedan escuchar la voz de tu Espíritu Santo, hablando, enseñando, mostrando, guiando, dirigiendo, porque tu voz, Señor, cambia el corazón. Tu voz, Señor, nos reenfoca, nos alinea. Propósito, tu voz nos impulsa a abrazar la extensión de tu reino en medio de este mundo, porque tú vienes pronto, Señor, y quieres hallarnos haciendo lo que nos has llamado a hacer, Padre. Así que en tus manos nos ponemos, Señor, y suplicamos que tu gracia se derrame de manera especial. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El hablar de crecimiento de la iglesia siempre es un tema que interesa a todo pastor, a todo líder y a toda iglesia. ¿A cuántos aquí les gusta el crecimiento? Todos nos gusta hablar de crecimiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando tocamos el tema de crecimiento, los líderes o los pastores o los plantadores de iglesia se acercan a una conferencia que hable de crecimiento pensando en métodos o fórmulas en las cuales yo puedo hacer que la iglesia crezca rápidamente. Y aunque los métodos en sí mismos no son malos, la realidad es que no es mi intención en esta mañana darle usted una fórmula que mañana de 50 a 100 miembros va a tener 300 o 500, ¿verdad? Porque eso no existe. Lo que voy a compartir son principios espirituales que nos enseña la palabra de Dios, y que cuando usted aplica esos principios espirituales primero a su vida y luego a la vida de la congregación, naturalmente la iglesia crece, punto, ¿verdad? Y yo he visto esto a través de mi ministerio. Recientemente, hace apenas cerca de 2 años, fui a replantar una iglesia que Dios nos llamó, que estaba en intensivo, con respirador artificial, es decir, no había manera que esa iglesia resucitara humanamente hablando, pero Dios nos llamó. Y fuimos obedientes al llamado del Señor. Una iglesia que su testimonio en la comunidad se había dañado, mucho pecado había habido en esa iglesia, divisiones, muchas cosas negativas. Era una iglesia que era mejor desde el punto de vista denominacional cerrarla y abrir otra en otro lugar. Pero Dios nos llamó ahí. Y como han dicho los hermanos, cuando Dios llama no nos queda otra opción que obedecer, ¿verdad? Y mi esposa y yo fuimos y estamos allí y hemos empezado a aplicar estos principios. Al principio tuvimos que trabajar con los grupitos que quedaban. De una iglesia de cerca de 300 miembros quedaban 12 personas. Y Dios nos envió a sanar primeramente el corazón de esas personas, a aplicar los principios que voy a compartir en esta mañana con ustedes. Y Dios ha ido añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. En año y medio, ahora mismo nosotros estamos rondando los domingos unas 100 personas que Dios ha salvado por su gracia. Es decir, si usted aplica los principios de Dios, Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Así que en esta mañana es bien importante que entendamos que si tomamos los principios de Dios, los comenzamos a aplicar en nuestra vida, vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestras congregaciones. Lo importante primero, antes de entrar a los principios que quiero compartir con ustedes, y el hermano Willington creo que lo mencionó, es que nosotros no tenemos la capacidad de hacer crecer la iglesia.
La iglesia crece porque el Espíritu Santo la hace crecer. Nosotros somos servidores, somos siervos, esclavos que Dios en su gracia le place utilizar, pero obviamente es el Espíritu Santo el que hace que la iglesia crezca. Y cuando Él hace que la iglesia crezca, usted entonces disfruta la obra de Dios, lo que Dios solamente puede hacer, ¿verdad? Así que vamos a ver algunos principios, así que le invito a que si tiene su libreta, tome nota, ¿verdad? Vamos a compartir varios versículos de la Escritura, pero principios espirituales que nos enseña Dios para que la iglesia crezca. En primer lugar, una iglesia que crece tiene un líder llamado por Dios. Una iglesia que crece tiene un líder llamado por Dios. Y eso para mí es crucial, porque si una persona, a veces cuando reclutamos, ¿verdad?, personas para que abran una iglesia o pastoreen una congregación, lo que pensamos inmediatamente es si esa persona tiene un buen carisma, es una persona de mucho carisma, que la gente le sigue. A veces evaluamos si la persona está bien preparada teológicamente, lo cual no es malo, pero cuando usted mira la Escritura, se da cuenta que la iglesia no es una corporación. Cuando usted tiene un negocio, usted busca a ¿quién? El mejor cualificado para que dirija ese negocio, para que pueda ser un buen gerente, un buen administrador. Pero la iglesia no es una corporación, la iglesia es una entidad espiritual, y por cuanto es una entidad espiritual que le pertenece a Dios, Dios designa quién dirige su iglesia. Punto. Así que tiene que ser alguien llamado por Dios. De hecho, cuando usted va al libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 4, en la iglesia de Antioquía, usted nota que la iglesia estaba ayunando, orando, ministrando ellos al Señor, y el Espíritu Santo habló y le dijo: separadme a Saulo y Bernabé para la obra que los he llamado. Es decir, que la iglesia que crece, lo primero que tiene que usted estar seguro es que el líder, ¿verdad?, que Dios ha puesto ahí, llámese pastor o llámese plantador de iglesia, o como dentro de su grupo denominacional le llamen, tiene que uno asegurarse que es una persona que Dios ha llamado. Estudiar es importante, ir al seminario es importante, yo tengo una maestría en estudios bíblicos, es bueno prepararse, pero eso no me hace pastor. Dios me hizo pastor a mí, porque Él es el que llama. Y cuando Dios llama, como decía el pastor Muñoz anoche, Dios, ¿verdad?, llama no a los capacitados, pero Él capacita a aquellos que llaman. Así que cuando Dios llama a alguien, usted sabe que esa persona tiene el respaldo de Dios para que esa iglesia pueda crecer. No solamente eso, ¿cuántos pastores hay aquí? Usted y yo como pastor sabemos, yo veo 27 de pastor, en distintas congregaciones, que pasamos momentos a veces difíciles. ¿Cierto o falso? Y en momentos críticos, las iglesias pasan por etapas, hay momentos críticos en la vida de la iglesia que lo único que no nos hace renunciar del ministerio es que el llamado. Si alguien no está llamado, cuando viene el tiempo difícil, dice: ahí la renuncia inmediatamente, yo renuncio. Pero el que es llamado por Dios dice: aunque quiera renunciar, yo no puedo renunciar porque a mí me metió en este asunto Dios. Cuando Él me diga que me puedo ir, pues yo me voy. Pero mientras tanto yo tengo que quedarme ahí, yo tengo que ser obediente al llamado de Dios a ese lugar. Ahí van a venir momentos de gloria, pero van a venir momentos de prueba, y solamente el hombre o mujer llamado por Dios puede permanecer. Así que es importante, como primer principio de una iglesia que crece, que el líder tiene que ser alguien que está llamado por Dios. Segundo principio espiritual que nos enseña la Escritura es que una iglesia que crece predica el evangelio, ¿verdad? Y el hermano Willington habló un poco acerca de eso. Es una iglesia que predica el evangelio, y para los pastores quizás piensan: bueno, obvio, que hace otra cosa, ¿qué puede hacer la iglesia que no sea predicar el evangelio? Puede predicar otra cosa. Si no predica el evangelio, predica otra cosa, pero tiene un anuncio que dice iglesia. Y eso hay muchísimas hoy en día. En los años 80, en la ciudad de Chicago, se plantó una iglesia que se llamaba Willow Creek. El pastor Bill Hybels. El pastor Bill Hybels pensó: ¿cómo nosotros podemos alcanzar a la gente de nuestra comunidad de una manera rápida? Y la idea que le vino a la mente, dijo él que fue Dios, y yo entiendo que no fue Dios, y lo vamos a ver por qué. Pero él dijo que fue Dios que le habló, que hiciera unas encuestas en toda la comunidad,
y empezar a preguntarle a las personas qué les gustaría o cómo a ellos les gustaría que fuera la iglesia. Y él hizo una gran encuesta y hizo en ese estudio un análisis y determinó pues a la gente lo que le gusta de una iglesia, esto y esto y esto. Y él fundó el llamado movimiento en inglés Seeker Sensitive o buscador de personas, que era una iglesia centrada en satisfacer las necesidades de las personas. ¿Y sabe qué pasó? Él hizo todo el servicio, todo el culto, toda la música, todo el escenario, toda la charla o predicación que él daba centrada en la gente. ¿Y sabe qué pasó? La iglesia creció. Se convirtió en una de las iglesias más grandes en toda la nación. En unos 5 a 7 años la iglesia subió de un pequeño grupo a sobre 20,000 personas. Se convirtió en un predicador muy famoso, escritor de libros. Todas las iglesias en Estados Unidos querían imitar su modelo y trataron de hacerlo. Pero ¿sabes qué? Que a través de los años, para los años 2000, él hizo un estudio, le dijo a la iglesia, vamos a hacer otro estudio. Y vamos a ver cuántos discípulos, cuánta madurez hay en la vida de la iglesia. ¿Sabe qué descubrió? Que lo que había era pecado, carnalidad, poca espiritualidad, y que la mayoría de la gente que iba a su iglesia eran inconversos. Y él públicamente pidió perdón por haberse equivocado. Es decir, ¿por qué? Porque el evangelio, es decir, hay cosas que la gente hace pensando que Dios los está dirigiendo y no eso. De hecho, hoy en día, aquí en la República yo sé que las hay montones de lugares que se llaman iglesias que no hablan de pecado, que no hablan de arrepentimiento, que no hablan de la cruz, y otras que se enfocan en la prosperidad financiera. Siembra para Dios, que Dios te va a dar 100, 200, 300, ¿verdad? Como una casa de inversiones. Eso no es el evangelio. Una iglesia que bíblicamente hablando crece es una iglesia que predica el verdadero evangelio, que predica el sacrificio de Cristo, que predica el amor de Dios, que predica que el ser humano está en pecado, separado de Dios, muerto espiritualmente, y que la única manera de que el ser humano obtenga salvación es a través de la fe en Cristo Jesús, que no hay otra manera. No hay shortcuts, no hay desvíos, no hay atajos. Todo el que necesita salvación tiene que toparse con la cruz del evangelio. Pero la iglesia de hoy dice, no, en la cultura de hoy, no podemos decir eso de pecado. No podemos hablar de arrepentimiento, porque es que la gente se ofenda. Pues si se ofenden, no es conmigo, se están ofendiendo con el mensaje de Dios, porque el que inspiró el mensaje fue el Señor. Y Él dijo, arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Así que al pecador hay que decirle, no ven a la iglesia para que te sientas cómodo, ven aquí que te vamos a dar mucho amor, sigue viviendo como tú quieres, no importa, no, ¿sabes qué? Estás muerto, lo que te espera es el infierno. Necesitas arrepentirte y volverte a Cristo Jesús, y experimentarás el perdón, la gracia, el Espíritu Santo, todo lo bueno que Dios tiene para ti. Pero una iglesia en este tiempo tiene que mantenerse. Si usted quiere crecer, usted dice, pero pastores, que es imposible, si el mundo está duro, si la gente no quiere escuchar. La Biblia dice que si usted predica el evangelio, Dios añade a la iglesia lo que han de ser salvos. Él es el que salva, no somos nosotros. Él es el que prepara el corazón, no somos usted y yo. Nosotros regamos la semilla y el Señor, ¿qué hace? Hace la obra. Pero una iglesia que crece tiene que mantenerse fiel predicando el evangelio a las tendencias de hoy en la cultura inclusive religiosa, aún dentro de nuestras denominaciones, es a suavizar el mensaje. Pero usted y yo no podemos cambiar lo que Dios inspiró. Dios dijo cuál es el mensaje, cuál es el camino, cómo es la forma, y una iglesia que crece se mantiene fiel predicando el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona que está en una iglesia es llamada por Dios y predica el evangelio que Dios nos dio, Dios salva, Dios cambia, Dios restaura, Dios transforma. ¿Y sabe qué? Esa iglesia no está llena de gente, esa iglesia está llena de discípulos que quieren seguir a Cristo.
Uno no quiere gente en la iglesia. ¿Para qué usted quiere gente en la iglesia que sigue viviendo en pecado? No, yo quiero gente en la iglesia que se conviertan a Cristo Jesús, que sigan al Maestro y que estén dispuestos a morir por Él, como pasó con la iglesia primitiva. Porque por eso hay que predicar el Evangelio. Una iglesia que crece tiene un líder llamado por Dios, pero predica el Evangelio. Y créame que usted como pastor será tentado a dejar de predicar el Evangelio. Porque hay gente que se ofende cuando uno predica el Evangelio. Pero usted no se sienta mal. Usted es simplemente un atalaya, un portavoz. Si se enojan, se están enojando con Dios y Él determinará el destino de ellos. No nos toca a nosotros. Tercer principio espiritual para una iglesia que crece. Una iglesia que crece tiene una adoración que exalta a Cristo. Una adoración que exalta a Cristo. Cada vez es más frecuente, así como vemos una tendencia en muchas iglesias a moverse cambiando el Evangelio. También hay otra tendencia dentro del pueblo evangélico, allá por lo menos en Puerto Rico, no sé aquí, pero me imagino que sí, a convertir el tiempo de adoración en un espectáculo. El performance, la ejecución musical es más importante que el enfocarse en adorar a Cristo Jesús. Entonces la Escritura nos dice, no, la adoración, una iglesia que crece tiene una adoración que exalta a Cristo. Warren Wiersbe, un autor, profesor y conferenciante, definió la adoración de la siguiente manera. Dijo, la adoración es la respuesta del creyente con todo lo que es mente, emociones, voluntad y cuerpo a todo lo que Dios es, dice y hace. Es decir, la adoración es como un creyente responde ¿a quién? A la presencia de Dios, a todo lo que Dios es, a todo lo que Dios muestra, a todo lo que Dios hace. Sigue diciendo él, esta respuesta tiene su lado místico, en la experiencia subjetiva, es decir, en la que nadie puede ver, la del corazón. Cuando usted está en la presencia de Dios, algo pasa, que pasa en el corazón. Y nadie puede ver el corazón lo ve Dios. Dios trata, el Espíritu trata con nosotros. Pero también hay otra experiencia que es el lado práctico, es la obediencia objetiva o la visible a lo que Dios revela a través de su palabra. Es decir, que una adoración centrada en Cristo produce impacto en mi ser interior, pero provoca impacto en mi manera de caminar y mi manera de vivir. Es decir, nadie puede decir que está en la presencia de Dios y nada acontece en la vida de él. Todo el que entra a la presencia de Dios sufre cambios. Todo el que entra a la presencia de Dios es impactado. Todo el que entra a la presencia de Dios es conmovido porque está entrando a la presencia de Dios. Y no solamente se conmueve nuestra vida, tú estás entrando en territorio santo. Y cuando entramos a territorio santo, la miseria y el pecado de nuestra vida es expuesto ante la santidad de Dios. Y eso provoca quebrantamiento, provoca arrepentimiento, provoca que compungirnos en nosotros porque estamos en la presencia de Dios. Entonces hoy hay una tendencia grande a enfocarnos en lo externo, en la música. Si usted recuerda el pasaje de Isaías capítulo 6, Isaías dijo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y los querubines decían uno al otro, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice que los quiciales del templo se empezaron a sacudir. Y la respuesta de Isaías, ¿cuál fue? ¡Ay de mí! Él no dijo, ay, qué linda la visión que estoy viendo. Ay, mira Dios y la falda. Ay, de verdad, no, cuando está la presencia de Dios, tu vida se conmueve. Cuando la presencia de Dios está en ese lugar, tú eres sacudido por la presencia de Dios. Tu espíritu es sacudido porque se mueve todo. Porque estás en la gloriosa presencia de Dios. Y dice la Escritura que ¿qué pasó con él? Cayó como muerto ante la presencia de Dios. Tan impactado quedó Isaías que Dios le dijo, mandó uno de sus querubines, vete, límpiale a este el pecado, pásale carbón encendido por sus labios.
para que Él experimente no solo mi gloria y mi presencia, sino mi gracia y mi misericordia. Y después que le pasa carbón encendido, le digo, ¿a quién envío a predicar? ¿Qué usted cree que va a decir Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Porque es que el que se encuentra con Cristo es cambiado. El que se encuentra con Cristo es transformado. El que se encuentra con Cristo es impactado por la presencia de Dios y no puede ser el mismo. Aleluya. Por eso la adoración es la respuesta del creyente a lo que Dios revela de sí mismo. Dios se manifiesta. Tú y yo no podemos quedarnos inmunes a esa presencia de Dios. La adoración no es lo que hacemos para preparar la predicación. La adoración es disfrutar de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La música es importante, pero imagínese esto, porque quizás usted está pensando, pastor, ¿y cómo la adoración trae crecimiento? ¿Cómo usted está diciendo que la adoración hace que la iglesia crezca? Pero si usted va a una orquesta sinfónica, allá en Puerto Rico tenemos la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, me imagino que acá hay una también, y usted va a un concierto de la Orquesta Sinfónica, usted va a apreciar el arte de la música, pero lo más que quizás le va a impactar es cuando usted escucha en una pieza musical el solo de la violinista o los trombones. Usted dice, wow, todo estuvo tremendo, pero tú viste ese solo que hizo esa violinista, wow, tremendo. Si la iglesia lo que hace es que le ofrece a la gente que viene buena música, cuando el incrédulo entra y salga va a decir, esa iglesia, fíjate, tiene buena música, pero va a salir igual de incrédulo que como llegó. Pero si la iglesia tiene una adoración que exalta a Cristo y entra un incrédulo a esa iglesia y ve a gente llena de gozo, ve a otros adorando en quebrantamiento, ve a otros en solemnidad postrados en la presencia de Dios, escucha alabanza que cantan de los atributos, de la santidad, de la perfección, de lo glorioso de Dios, escucha a través de la música las verdades del evangelio. ¿No cree usted que ese incrédulo es más probable que salga creyente que vuelva a salir incrédulo? Porque va a decir, verdaderamente Dios estaba en ese lugar. Y cuando la adoración exalta a Cristo trae crecimiento, porque el incrédulo escucha a través de la música, a través de la alabanza cantada, a través de la adoración del pueblo, escuchan, ven, palpan a Cristo Jesús y su corazón es conmovido. Así que una iglesia que crece tiene una adoración que exalta a Cristo también. Cuarto principio, una iglesia que crece, y esta es de las más que duelen, vive en unidad. La iglesia que crece vive en unidad. El libro de los Hechos nos narra este principio en el origen de la iglesia. Dice Hechos 2:44 y 46, los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y perseverando unánimes cada día en el templo. El diccionario de la Real Academia Española define la unidad de la siguiente manera: propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. En otras palabras, si algo se divide, ya no está unido. Y ese principio en la vida de la iglesia lo vemos claramente enseñado en la iglesia primitiva. Nos enseña que la iglesia que crece es una donde los creyentes en ese lugar funcionan en la unidad del Espíritu. ¿Por qué es importante la unidad del Espíritu? Bueno, porque nosotros los seres humanos venimos de distintos entornos, distintas formaciones, distintas familias, distintas experiencias en la vida, y unirnos usted y yo humanamente hablando es prácticamente imposible. Pero en el Espíritu es otra cosa. Porque es el Señor el que en su gracia nos hace ser uno.
De hecho, dice Hechos capítulo 2 que cuando la iglesia, los apóstoles, los 120 estaban en el aposento alto esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo, estaban todos unánimes juntos. Y eso es importante porque usted ve a través de todo el libro de los Hechos que, como bien dijo Willington, nos narra la historia de la vida de la iglesia. Usted encuentra constantemente haciendo referencia a la iglesia que estaban unánimes y juntos. Significa que ustedes pueden estar juntos, pero no pueden estar unánimes. Es decir, puede estar la congregación llena de gente, pero el hermanito tal, Pedro, está molesto con el hermanito José, o la hermanita Fela está enojada con la hermanita María, pero están adorando a Cristo, pero no hay unidad. Están juntos, pero no están unánimes. Y el espíritu que hace se contrista, se entristece. Por eso Pablo dijo que hay que procurar, Efesios 4:3, procuren con diligencia guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, tienes que hacer todo lo posible desde tu parte. ¿Para qué? Para estar en paz, para estar en un mismo espíritu, para estar en una misma mente, para estar en un mismo corazón. ¿Por qué? Porque Dios bendice la unidad. Ahora, todos los que somos pastores sabemos que luchamos por mantener la unidad del espíritu. ¿Cómo uno mantiene la unidad del espíritu como pastor o como líder? ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Porque si entra alguien, volvemos a lo mismo. Si entramos, nuestra meta es alcanzar personas que no conocen a Cristo. Vienen a la iglesia y encuentran a Juanito murmurando de Pedrito. O viene la hermana Petra y ve a Petrita de frente que viene por ahí, viene por acá, y él dice: oh, espérate, adiós, tuviste que esa levitó, no lo saludó. Como uno, como pastor o como líder, procura la unidad. Número uno, no tolerando la enemistad, no tolerando divisiones, no tolerando murmuración, empezando por los líderes. Ay, santo. En nuestra iglesia yo le digo a mis líderes: ¿sabes qué? Si puedes tener alguna desavenencia con otro hermano líder, seguro que sí, a veces hay choques, pero eso tiene que resolverse inmediatamente. Si tú no lo resuelves inmediatamente este servidor te saca de la posición de liderazgo. Porque en esta iglesia, yo les digo, no se tolera la murmuración, no se tolera la enemistad. Si yo sé que la hermanita, usando nombres de nuestra congregación, que la hermanita Elisa y la hermanita Norma están enojadas y están enchismadas, y yo me entero, porque a veces uno no se entera, a veces el pastor es el último que se entera. Pero cuando uno se entera que allá vaya el pastor a trabajar con Elisa y con Norma, ¿por qué? Porque en esta iglesia, allá en Restauración, aquí tiene que reinar la unidad del espíritu. Y ellos me dicen: pastor, usted es bien estricto. Sí, yo soy bien estricto. Y si no se arreglan, se tienen que ir de la iglesia. Pero yo no voy a matar la obra del espíritu porque ustedes dos no se quieren poner de acuerdo. Punto. ¿Por qué? Porque Pablo dice procurar. Sí, significa que tú tienes que trabajar ¿para qué? Para la unidad del espíritu en medio de la iglesia. Porque si no, el espíritu se contrista. ¿Y sabe qué pasa? Se detiene el crecimiento. Dios no bendice. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir un lugar donde la gente está peleando, donde la gente está enemistado, donde la gente está hablando el uno mal del otro. Porque esa no es una característica del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es que todos somos pecadores, que hemos sido redimidos por la gracia y la misericordia de Dios. Es su gracia la que me tiene sirviéndole, es su gracia la que me tiene en la iglesia. Yo no merezco estar en la iglesia, yo no merezco pastorear. Es por su gracia, es por su misericordia, es por su amor, es por su perdón. Por eso Jesucristo dijo: bienaventurados los pacificadores. Esos son, en nuestra jerga, los que apagan fuego. Los que andan con esta historia y cuando dice: ay, yo no sé, yo creo que el pastor. Inmediatamente usted escucha que va esa tendencia, un pacificador te dice: oh, no, no, a mí no me hables del pastor. Si no te gusta algo del pastor, vamos a hablar con el pastor.
o vamos a hablar con el líder, o vamos a hablar con el hermano, inmediatamente, ¿sabe qué? ¿Usted qué hace? Corta. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque tenemos que ser uno. Si usted recuerda, en la oración sacerdotal de Jesucristo, en Juan 17, Él oraba diciendo que, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Lo dijo Dios o no lo dijo Dios? Pero no estoy diciendo yo, lo está diciendo Él. Es decir, la unidad en la vida de la iglesia trae bendición. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Se goza, se manifiesta. Ahora, ¿usted sabe por qué siempre surge la murmuración en la iglesia? ¿Alguien sabe? Porque cuando alguien va a murmurar, siempre hay alguien presto a escuchar. Si la murmuración no encuentra dónde sembrar, muere. No encuentra espacio. Si nosotros en nuestras iglesias nos convertimos todos en pacificadores, no importa lo que trate el diablo, no encuentra hueco. No puede dividir. ¿Por qué? Porque son un ejército unido por el Espíritu Santo, caminando en la misma dirección, conectados con el mismo Dios, procurando que la unidad del Espíritu reine. Y donde mora la unidad del Espíritu, Dios se goza, Dios se manifiesta, Dios hace presencia, Dios salva, Dios cambia, Dios transforma, porque eso es la obra de Él. ¿Sigo? Te dirán, ¿de dónde salió ese bautista? Es que yo soy medio bapticostal, ¿ok? Por si acaso. Yo soy bautista porque conocí al Señor en los bautistas, pero soy pentecostal por sangre. Generaciones, ¿verdad? Es diferente. Quinto principio de una iglesia que crece. Y esta no voy a mencionar mucho porque ya el hermano Willington habló sobre eso. Pero una iglesia que tiene pasión por los perdidos. Uno de los retos mayores de la iglesia de hoy es su falta de pasión por los perdidos. Cuando usted analiza los eventos y actividades que realiza una iglesia durante un año natural, notará que el 90% de esos eventos están centrados en los que ya son salvos. Usted analiza el calendario de una iglesia, y no vaya ahora a pelear con su pastor ni nada, ¿verdad? Simplemente para autoanálisis. Analiza el calendario de su iglesia y de todas las actividades, retiros, eventos, todo lo que la iglesia hace, se va a dar cuenta que el 90% o más de lo que hace tiene que ver con nosotros, que ya somos salvos. Y lo que tiene que ver con alcanzar a los perdidos no llega al 10. Estoy siendo conservador. Es bien poco lo que hacemos por ganar a los perdidos. Porque todavía nosotros pensamos como antes. Antes en nuestro tiempo, cuando alguien estaba en necesidad, corría a la iglesia. Ya ese tiempo pasó. La gente ahora va al psicólogo, va al psiquiatra, va al médico, va al espiritista, va a cualquier cosa menos a la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que salir. Dirigida por el Espíritu, pero tiene que salir a buscar ¿a quién? A los perdidos. Allá en la iglesia del pastor Ramón, cuando estuve la última vez, hablaba con unos hermanos pescadores. ¿Y sabe qué? Si ellos nunca van al mar, no pescan nada. Para pescar hay que ¿qué? Hay que salir a pescar. Y depende de lo que quieran pescar, tienen que usar un tipo de carnada. Pues de igual manera la iglesia, si usted quiere gente que se salve en la iglesia, pues ¿qué tiene que hacer? Hay que salir a buscarlo. Hay que ir donde están ellos. Pues sí, pastor, pero es que el mundo está muy en pecado. Pero si eso era lo que Cristo hacía, ¿dónde estaba Cristo siempre? Sentado a la mesa con los publicanos y los pecadores, lo que la gente no quería. Entonces nosotros nos creemos más santos que Cristo. Hay que meterse donde está la gente, hay que buscarlos donde están, hay que mostrarles el amor de Cristo. Como Nicky Cruz transformó a Nueva York, metiéndose donde estaban las gangas,
David Wilkerson se metió allí. ¿Dónde? Donde estaba, donde no lo quería. Su vida estuvo en peligro, pero Dios lo llamó a decir, a predicarle el evangelio. ¿Por qué? Porque los sanos no necesitan médicos. Los que necesitan médicos son los que están enfermos. ¿Y dónde están los enfermos? Alrededor nuestro, en el mundo, en el trabajo, en la universidad, en el barrio, en todo nuestro alrededor hay gente quebrantada, golpeada, en miseria por la vida. Y usted y yo tenemos la llave para que ellos salgan de su condición, que es el evangelio. Y mientras tanto estamos aquí diciendo, no, ya yo voy para el cielo, mi nombre está escrito, olvídate de ellos, que ellos breguen. No, hay que ir a buscarlos. Tiene que haber pasión por los perdidos. Jesucristo lo dijo en Mateo 28, 19. Id y haced discípulos. De hecho, la palabra id en el original es un presente continuo. Mientras vas caminando, haz discípulos. Significa que el discipulado, el predicar el evangelio es algo de ¿qué? De la vida común. Se supone que cada creyente en todo lugar hable acerca del evangelio, predique a Cristo. Ahora, muchas veces los pastores se quejan de que la iglesia no crece y le echan la culpa a los miembros. Permítame preguntarte, pastor y líder, ¿y tú evangelizas? Porque sabes que un pastor que evangeliza y tiene pasión por los perdidos, su iglesia evangeliza y tiene pasión por los perdidos. Porque el fuego por las almas que se pierden, que Dios ha puesto en tu corazón, tú lo transmites a la iglesia. Gloria a Dios. Nuestra iglesia sabe, allá en Puerto Rico, que cuando tratamos de organizar cualquier actividad y alguien viene con alguna muy buena idea, yo escucho las ideas, la primera pregunta que yo le voy a hacer a ese hermano es, ¿y de qué manera eso alcanza a los que no conocen a Cristo? Porque yo quiero que el corazón de nuestra iglesia esté pensando en los que se pierden, en buscar a los que están perdidos. Por eso hemos crecido, porque nosotros estamos siempre pensando en cómo alcanzar. Déjese guiar, como dijo el hermano Willington, que el Espíritu le está mostrando. ¿En dónde? Haga actividades enfocadas en el alcanzar gente. Por ejemplo, cuando llega a la iglesia, ellos hacían una cena romántica para el mes del amor, ¿verdad? Febrero, que allá es muy grande, no sé acá en la República. Pero allá la gente, ¿verdad? Para esa época del mes del amor y la amistad, pues, las iglesias hacen muchos eventos. Y la iglesia hacía un evento, pero era para los matrimonios de la iglesia. Y aquí vino el pastor loquito, revolucionario, y dijo, no, vamos a cambiar eso. No es que nosotros no necesitemos, pero nosotros podemos tener un retiro de matrimonio. Vamos a usar esa cena para invitar matrimonios que a lo mejor no vienen a un culto, porque de primera instancia ir a un culto se le hace difícil, pero hacemos una cena romántica, una pequeña aportación, tenemos una cena bien bonita, alquilamos mesas, manteles, flores, le decoramos bien bonito, invitamos a esa familia que venga, le tenemos buena música y el evangelio, porque si no hay evangelio no hay actividad. Ponemos un matrimonio que ha sido restaurado, que estuvo al borde del divorcio, que den el testimonio cómo Cristo cambió sus vidas, y hacemos eso. La primera cena que hicimos, oficialmente fue el año pasado, se nos llenó a capacidad, hicimos el templo, sacamos las sillas, alquilamos mesas y pusimos mesas redondas, acomodamos 100 personas. De esa actividad, 5 matrimonios vinieron a Cristo. Eran 5 que si yo no hubiera cambiado la actividad de hacerla para nosotros, no hubieran llegado. Si no hacemos nada para pescarlos, para buscarlos, ¿qué pasa? Pues la iglesia no crece. Pero en mi corazón hay pasión por esa gente que no conoce al Señor. Hicimos lo que ya llamamos un oasis de oración, que es que se para uno en una avenida como esta, con carteles y personas a un lado y al otro, le regalamos a la gente agua,
y le decimos, podemos orar por ti, oración gratuita. Y la gente lo único que tiene que hacer es estacionarse y ahí conectamos con esa persona, nos escuchamos su corazón, le presentamos el evangelio. Yo lo mezclé con un día de visita. Es decir, yo dije, vamos a aprovechar y vamos a hacer eso. Le presentamos el evangelio y los vamos a invitar para el domingo, para un día de visita. Pues de ese evento estuvimos orando un mes, el Señor nos mostró dónde hacerlo, ¿verdad? Siempre ore, pues donde Dios quiere, no donde yo pienso, donde Él dice. Dios nos mostró el lugar, el sitio, la estrategia, lo hicimos. Ese día en el oasis de oración se convirtieron 5. Y de esa gente, de los 50 vehículos que se pararon, 12 personas fueron el domingo a la iglesia y 5 se convirtieron. Es decir, uno tiene que ser creativo, usted tiene que orar y pedirle a Dios que le dé, ¿verdad? Y esas son algunas de las cosas que nosotros hemos hecho. Hemos hecho noches de película, una película familiar, o del evangelio, o de, ¿verdad? de matrimonio. Y usted utilice, pero usted tiene que estar pensando, ¿qué yo puedo hacer para que alguien que no tenga a Cristo pueda escuchar el evangelio? Pero créame que haciendo lo que siempre hacemos y no ha resultado, si lo sigue haciendo no va a traer resultado. ¿Por qué? Porque la rutina, en vez de ayudarnos, nos mata. Hay que innovar en los tiempos que estamos viviendo. Hay que usar las redes. La generación joven está metido todo el tiempo en el Instagram, en Facebook, en todos esos TikTok, en todas esas cosas. Pues usted tiene que anunciar la iglesia, los eventos, todo hay que postearlo en las redes sociales. ¿Por qué? Pues para alcanzar esa población. Los los adultos mayores, normalmente están en Facebook. Las generaciones jóvenes están en Instagram y TikTok. Así que depende, yo le tiro a todo el mundo. Yo busco pescar en todos lados. Así que yo estoy con la iglesia, está en todas las redes. De tal manera que, bueno, ¿por qué? Porque aquel lo vio y a lo mejor no vino, pero este joven lo vio, o este matrimonio joven que está en Instagram vio la promoción de la iglesia. A alguien, porque eso está corriendo. Es decir, uno tiene que, como iglesia, si usted tiene pasión por los perdidos, usted va a estar constantemente pensando cómo alcanzar. Para cerrar en este punto, otra cosa bien importante es que yo oro a la iglesia, le digo a la iglesia que oren por lo que yo llamo citas divinas. ¿Qué es el evangelismo como estilo de vida? Lo que mencionaba Willington. Yo no tengo en la iglesia un ministerio de evangelismo. Y para algunos pastores de nuestra denominación, ¿verdad?, bautista, que eso ha sido tradición toda la vida, pero yo a lo mejor soy medio hereje. Y no tengo un ministerio de evangelismo en la iglesia porque yo creo que el ministerio de evangelismo le toca a todo creyente. Y cuando usted monta un ministerio de evangelismo, por lo menos allá, ¿verdad?, yo no sé acá, no se sienta aludido, ¿verdad?, allá en Puerto Rico, la gente de la iglesia dice, ellos son los que evangelizan. Yo no tengo que evangelizar, no, eso es el ministerio de evangelismo. Y usted ve esos hermanitos que son los que tienen que estar yendo a la calle, y casa por casa, y haciendo todo, y el resto de la iglesia haciendo nada, y los pobres hermanitos del ministerio de evangelismo tratando de hacerle una obra distinta. No. Yo le enseño a la iglesia, Jesucristo dijo, te dijo a ti, te dijo a ti, te dijo a ti, y a ser discípulo. Así que tú eres responsable de compartir el evangelio donde estás. Ora a Dios, que Dios te muestre. El pastor Henry Blackaby, del libro Mi experiencia con Dios, dijo, nadie que hace preguntas espirituales las hace si Dios no está trabajando en él. Es decir, cuando tú estás como decía el Chapulín Colorado, ¿verdad?, con las antenitas de vinil sensibles, orando, Señor, dame la oportunidad, muéstrame quién. Alguien te va a preguntar algo. Alguien se va a acercar a ti y va a decir, lo vas a ver triste posiblemente, o te va a decir porque sabe que eres cristiano. Oye, estoy pasando una prueba. Gloria a Dios. Mi esposo me dejó, o mi esposa. Ora por mí. Seguro que vas a orar por ella, pero Dios te abrió la puerta. No diga, está bien, y darle la espalda y te vas a orar. Ya Dios te abrió el portón. Tú dices que, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas se llama Cristo. ¿Sabes qué? Que en tu situación Cristo te puede dar la fuerza. En Él, y tú empiezas a predicarle el evangelio si ya Dios te abrió la puerta.
Pero si no estás sensible en el espíritu para cuando Dios abre la puerta, perdiste la oportunidad. A veces vas al supermercado a comprar los alimentos y ese día ibas un poquito rush, ibas con un poquito del tiempo medido. Yo no sé si a usted le ha pasado y de momento te encuentras con una persona que no veías hace tiempo. Y el problema es que la persona no solo quiere saludarte, te quiere contar la vida. Y tú estás diciendo, ay, yo que tengo que hacer esto. Y tú lo ves como un obstáculo. Mira, no, quizás es Dios abriendo la puerta para que tú le hables, le prediques el evangelio. No es casualidad en el reino de Dios, no hay casualidades, hay planes y propósitos. Pero uno tiene que estar sensible, abierto a que Dios obre, a que Dios haga, que el Señor se mueva de manera especial. ¿Por qué? ¿Por qué para mí esto es importante? Y quizás de todos los puntos este para mí es tan crucial. Porque dice el libro de los Hechos que la iglesia primitiva, ya en el capítulo 4, capítulo 2 y capítulo 4, tenía favor con el pueblo. Y como consecuencia de la iglesia conectarse, tener favor con el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La versión Reina Valera del 60 no lo traduce tan fiel al original, porque cuando usted lo lee así, usted dice, bueno, ¿dónde se salvaba la gente? En la iglesia. Pero en el original no dice así, en el original, en el griego dice, el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Y cómo eran salvos? Porque la gente se los ganaba donde quiera que esté con el pueblo. Y los que usted alcanza, donde quiera que usted está, ¿a dónde usted los trae? A la iglesia. Pero ¿quién se los ganaba? El apóstol. Los creyentes. Es decir, que si usted quiere que la iglesia que crezca, póngase las pilas, los tenis y tírese a la calle. Háblele a la gente. Diga al Espíritu Santo, dame uno esta semana. Dame uno. Si tienes más fe, dile, dame 2, dame 3, dame 4, Señor. Pero tienes que salir, tienes que moverte, tienes que hablar. Tú no puedes ser un cristiano encubierto. ¿Sabes lo que es un cristiano encubierto, verdad? Trabaja en esa compañía, está ahí, hace de todo y nadie sabe que es cristiano. Nunca le ha hablado a nadie. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hay que hablarlo, hay que compartirlo. Si sabes qué, si tú y yo íbamos para el infierno, y gracias a que Dios usó a alguien que me habló, yo conocí. ¿Por qué tú no compartes eso con otros? Háblale a otros para que conozcan lo maravilloso de Dios. Sexto principio. Una iglesia que crece tiene líderes siervos. Y el pastor Muñoz habló bastante de esto anoche. Es muy común encontrar en la iglesia de hoy un funcionamiento corporativo más que bíblico. A lo que me refiero es que las iglesias de mentalidad corporativa, los líderes, incluyendo los pastores, funcionan como jefes o gerentes. Es decir, están para dar instrucciones, pero no para involucrarse en el trabajo. Y ese no es el modelo que Cristo nos enseñó. Cristo dijo en Mateo 20, 25 al 28, entonces Jesús llamándolo a los discípulos les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una iglesia que crece tiene líderes, empezando por los pastores, que sirven a la congregación. Usted no es un manager, y me perdona, pastor, si usted funciona así. Yo soy un siervo de Cristo, un esclavo. Y como esclavo mi tarea es servir al pueblo de Dios, servir a la congregación, ser lavadores de pies,
Yo no soy el jefe de la iglesia. Yo no soy el Señor de la Iglesia Bautista Restauración. El Señor de la Iglesia Bautista Restauración es Cristo. Yo soy un mero esclavo, un mero siervo. Ah, pero a los pastores no les gusta eso. Después de esta no me invitan más. Ay, Dios mío. Los pastores de hoy no somos profesionales. Dios nos dijo, esto es tu profesión, ser pastor. Este es tu llamado, servir a mi pueblo, servir a mi congregación, servir a mi redimido. Esa es tu tarea como pastor y como líder. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres ejemplo de servicio, tus líderes son ejemplos de servicio, tu congregación sirve. ¿Punto? ¿Por qué? ¿Por qué funciona? Porque es lo que Cristo hizo. Cristo era el rey, Él era el Señor. Él podía sentarse en el trono y decir, vengan acá, discípulos, me lavan los pies, por favor. Él era el rey, podía hacerlo. ¿Y qué hizo él? Se tomó el librillo, se viró, cogió la ponchera, se sentó y empezó a lavar los pies sucios y terrenosos de los discípulos. Y les dijo, ¿sabes qué? Así como yo hice, ustedes también tienen que hacer. Pero eso golpea el ego nuestro como pastores. Eso golpea el ego nuestro como pastores. Porque los pastores pensamos, y se los digo porque yo estuve en un momento así pensando. Yo sirvo mientras soy miembro y agarro el mapa y la escoba y todo lo demás, pero cuando ya llego a ser pastor, no, a mí mi tarea es predicar la palabra. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que dejas de ser siervo? Somos siervos. Y siervo, la cultura religiosa lo ha dañado, porque siervo significa como un lugar de estatus, ¿verdad? Yo soy siervo de Dios. Dame traducirlo como dice el griego: doulos, esclavo. Tú y yo somos esclavos. ¿Y qué hacen los esclavos? Lo que el amo dice que hay que hacer. Tu dueño y mi dueño, ¿quién es? Cristo. Así que tú no te mandas ni me mando yo. Los pastores, me perdona nuevamente, no somos la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Es su iglesia. Y nos va a pedir cuenta de cómo cuidamos y servimos a nuestra iglesia. Cuando tú eres siervo, por ejemplo, en nuestra congregación, yo soy bien claro, bien contundente, porque el pastor que estaba anteriormente, y una de las razones de su destrucción fue porque él se llenó su ego demasiado. Y él montó sus escuderos que lo rodeaban y lo protegían a él. Y todo el mundo pensaba que el pastor era infalible. Lo que él dijera, eso era como el Papa. Está hablando es cátedra, ¿verdad? Es autoridad de Dios, nadie lo puede tocar, ¿verdad? Eso era herejía. Yo le digo, le dice, no, yo soy un siervo. Tengo una autoridad que Dios me ha dado. Yo soy el pastor de la iglesia, pero yo soy su servidor. Y a los líderes de la iglesia los escojo yo, no los escoge la iglesia. Porque la iglesia los escoge porque son chéveres. Ay, porque es que ese hermanito nos abraza tanto. Ay, porque él es tan bueno. Y si ese hermanito es medio político, empieza, ¿verdad?, a hablar con los hermanitos. Mira, me van a postular para esta posición, tú sabes. Cuento con tu voto, ¿eh? No. Los líderes de la iglesia los escojo yo, los entreno yo, los disipulo yo y les digo, ¿sabes qué? Tú vas a ser un servidor de esta congregación. ¿Está claro? Ser líder es servir. Si no estás dispuesto a servir, si estás para que te sirvan, este no es tu llamado. Tú no puedes ser líder. Pero ellos lo hacen porque me tienen que ver a mí. Me tienen que ver a mí. Y todo pastor que sirve sabe que cuando viene a veces que hay que limpiar la congregación y tenemos un evento como este, tenemos que limpiar la congregación, hay que recoger los baños, hay que pasar el mapa y barrer. Y el pastor agarra el mapa también
A los 5 minutos aparece un hermano. No, pastor, espérate. Yo lo hago. Y una vez se le dice, está bien, hermano. Pero otras veces yo le digo, no me quites la bendición. No me quites la bendición de pasar el mapa en la casa de Dios. No. Les estoy modelando lo que es el servicio. Así que una iglesia que crece tiene líderes siervos. Eso va en contra de lo que se escucha hoy en el campo religioso. La gente quiere ser, ¿verdad?, como magnates. Séptimo principio de una iglesia que crece. Una iglesia que crece es una comunidad de amor y restauración. Juan 13, 34 y 35, Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo les he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es interesante que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe en este pasaje las palabras de Cristo, las 4 veces que utiliza la palabra amor, usa la palabra agapao, amor ágape. No usa fileo, que era otra palabra griega para amor. Usa agapao, que se usa solamente para describir el amor de Dios. Así que Juan está diciendo, las palabras de Cristo es: ¿sabes cómo la gente conoce que son mis discípulos? Cuando ustedes como discípulos se agapean los unos a los otros. En otras palabras, cuando ustedes se aman como yo los he amado a ustedes, la gente se da cuenta que ustedes son discípulos de Cristo Jesús. Porque ese amor solamente lo pueden experimentar los cristianos. Alguien que no ha conocido al Señor no puede manifestar ese amor. ¿Por qué? Porque el amor que Dios da, ama sin importar si la persona a la que se ama merece que se ame o no. ¿Sabes por qué? Tú y yo no merecíamos el amor de Dios, aunque tú pienses que sí. Bíblicamente hablando, nos merecíamos el infierno. Pues éramos pecadores. Pero ¿qué Él hizo? A pesar de eso, nos amó. Nos perdonó. Nos rescató de nuestra condición. Así que como creyentes, cuando somos una iglesia que aprendemos a amarnos de esa manera, la gente ve que Cristo está en ese lugar. La gente puede palpar, así como la gente puede palpar la división y la murmuración, la gente cuando entra a una congregación puede palpar si esa iglesia se ama o no se ama. No estamos hablando que la iglesia es perfecta. No estamos hablando que no pasan situaciones en la iglesia. Estamos hablando que a pesar de que como humanos tenemos situaciones difíciles, nos amamos. Porque créame, yo no sé aquí, pastor, pero en mi iglesia hay gente que uno tiene que soportarlo. Son difíciles de amar. Son como Pedro. Tiran de la baqueta, tú le vas a hablarle y ya, ¡pia! Y empiezan a disparar. Suave. Hay hermanos que yo digo, hay hermanos en la iglesia que son, yo no sé si la palabra está correcta aquí, lija, que uno usa para lijar la madera, ¿verdad? Y pulirla, ¿verdad? Hay hermanitos que son lija para nosotros, que dice, wow, este hermanito, Pero ¿sabes qué? Si tiene la sangre de Cristo sobre él, es tu hermano. Hay que amarlo. Tienes que amarlo como es. Porque imagínate, si todos fuéramos buenos, ay, qué chévere sería que todos nos cayéramos bien. Pero esa no es la realidad. La iglesia está compuesta ¿de qué? De todo tipo de personas que Dios salva en su gracia. Pues tenemos que ser una comunidad que aprendemos a amarnos de esa manera. Pero no solamente como iglesia, ¿verdad? Tenemos que aprender a hacerlo hacia el pueblo de Dios, a los que han sido lavados con Cristo Jesús. Porque si tú conociste al mismo Cristo que conocí yo, podemos diferir,
Yo soy bautista, ustedes no. Quizás tenemos diferencias. Pero usted conoció al Señor, yo lo conocí. La sangre de Cristo lo limpió a usted, me limpió a mí.
formando